guiados por el Espíritu Santo. Son hijos maduros. Y quiero continuar bajo esa reflexión, hermano amado, porque creo que los tiempos que estamos viviendo actualmente necesitamos no solo conocer el ministerio, la función, el trabajo, para qué fue enviado el Espíritu Santo, porque creo que todavía, a pesar del tiempo que nosotros hemos caminado en el Señor, pareciera como que no es totalmente conocido o no hemos logrado profundizar lo suficiente acerca del trabajo del Espíritu Santo. Y me llama la atención a mí mucho que el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, o desde el capítulo 13, por lo menos hasta el 17, narra y nos traslada enseñanzas de Cristo sumamente importantes. En el 13 usted sabe que Él le da un ejemplo a sus discípulos como es el lavatorio de pies, donde indudablemente Jesús le quería trasladar a sus discípulos una lección de humildad y esperaba que lo que Él había hecho a sus discípulos, también ellos lo hicieran unos a otros, y no lo dejó establecido ahí. Todo esto se va desarrollando en un tiempo sumamente corto. Nos habla acerca de la necesidad de amarnos los unos a los otros, pero ya en el 14, 15 y 16, pero especialmente 14 y 16, nos habla acerca de la función del Espíritu Santo. Y dice entonces el Señor, hablándole a sus discípulos, por supuesto antes de la cruz, aunque ya estaba este evento muy cercano, que tenía muchas cosas que decirle a sus discípulos. Pero lamentablemente ellos, ojalá que no nosotros, no la podían soportar, dice esta versión, no la podían sobrellevar. El apóstol Pablo va hacia la iglesia de Corinto, fue usado como padre espiritual, como apóstol, para levantar la iglesia de Corinto como muchas otras, pero tampoco encuentra en los corintios un nivel espiritual adecuado, un nivel espiritual lo suficientemente maduro como para darles alimento sólido. Y como leímos el domingo, estoy haciendo un pequeño recordatorio ya que vamos a tratar de continuar con el sentir que teníamos el domingo. Necesitamos nosotros, dijimos, de tecnones ser desarrollados a hijos maduros, a huíos. El tecnón es el que nace de nuevo, el que tiene la posición de hijo, pero el huíos no se puede tipificar mejor que como lo hacen los evangelios, que esa palabra exclusivamente se la trasladan a Jesús. Jesús, el huíos del Padre. Y como sabemos, es nuestra meta. Pero si el ministerio apostólico de Pablo nos visitara, y me temo que muchas veces el doctor Ríos, como un ministerio apostólico también de estos tiempos recientes, probablemente también se fue con muchas cosas que nosotros no podíamos sobrellevar. Y se hace lamentable que nuestra condición espiritual, nuestra falta de madurez, no nos permita a nosotros sobrellevar como no les permitió incluso a los apóstoles. Solo que tenemos que pensar que aquí el contexto son los apóstoles, lo voy a poner de esta manera, antes de Pentecostés. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? No había todavía acontecido el Pentecostés que cambió los pentecosteses que por cientos de años habían festejado o habían celebrado los del pueblo de Israel. Pero los apóstoles, y aquí también nosotros podríamos incluirnos como ovejas, como ministros, sin obviamente ser apóstoles, después de Pentecostés. Vemos que
tienen otro nivel de comprensión, tienen otro nivel de entendimiento y probablemente, aunque no lo sabemos y tal vez no tendríamos el tiempo ni la suficiente luz como para agarrar a cada uno de los 11, y si quisiéramos de Matías sabemos muy poco, cómo ellos después de Pentecostés realmente su vida espiritual fue avanzando y fue madurando al punto que la mayoría de ellos murieron martirizados como el Señor. Si usted supiera que su ruta en la vida cristiana es avanzar hacia una cruz, ¿cuántos estarían contentos? Joelito es sincero, dice no. No sería difícil, ¿verdad? Pensar que vamos a ser martirizados, pero probablemente porque estamos en un punto dentro de nuestro desarrollo donde todavía, como dice Hebreos, no hemos batallado hasta la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Bueno, Jesús encontró entonces a sus discípulos faltos. No había todavía suficiente nivel para poder recibir y soportar. Me llama la atención soportar porque como que la palabra, mire, vamos a ver si lo logro graficar yo acá. Como que la palabra que Cristo les quería dar, entendiendo esto, esos 3 años y medio que estaban llegando al final, porque esos capítulos, insisto, estaban muy cerca, cronológicamente hablando de la muerte de Cristo. Y si en esta gráfica, partiendo de un horizonte, pudiéramos nosotros ir definiendo la altura, la profundidad de la enseñanza en diferentes etapas de Cristo hacia sus discípulos, no sé dónde pondríamos nosotros lo que en algún momento hemos compartido también. ¿Dónde pondría usted la palabra de San Juan 6? Todo el capítulo 6, especialmente los últimos versos, donde en el verso 66 de Juan dice que la mayoría de sus discípulos, cuando escucharon esa palabra, dijeron: dura de soportar es esta palabra. ¿Lo ha leído? Y dice que a partir de ahí la mayoría de sus discípulos lo dejaron. Ahí encuentra usted un ejemplo de la palabra dura de soportar. No sé si usted la pondría aquí, San Juan 6, 66. Y cuando Él les habla aquí en el 16, verso 12, ¿verdad? Pongámoslo ahí. Dice: aún tengo muchas. Qué lástima, ¿verdad? Que esas muchas no las trasladó. Y no se las trasladó a los que eran los que andaban cerca de Él. ¿Se acuerda? Aquí les dice: ¿quieren irse ustedes también? A los 12. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo creo que por revelación: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cree usted, hermano amado, con lo que usted puede observar en la iglesia? Y no me refiero, cuando digo la iglesia, solo a esta iglesia, sino que la iglesia en general en Guatemala, y si usted quiere en el mundo, algún nivel de entendimiento tenemos de cómo camina la iglesia en el mundo, al ver televisión, al oír ministerios, al oír por radio, no sé, a leer tal vez un libro, podemos tener una vaga idea quizá, o un panorama de cómo camina la iglesia. ¿Cree usted que está lista para sobrellevar esas cosas que el Señor nos quiere trasladar? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparadas para aquellos que le amamos. Hablamos de tiempos finales y lo creemos. ¿Usted cree, hermano? ¿Sigue creyendo usted que son tiempos finales? ¿Sigue creyendo usted que el Señor viene? Sí. Porque me he estado enterando que cada vez es más fuerte el movimiento de ministerios fuertes en Guatemala que ya no creen, que ya no predican, que están en contra
en que el Señor regresa. Ojalá que usted no sea arrastrado por uno de ellos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo siempre se escucha, ¿verdad? Siempre se oye, siempre se lee. Pero el Señor tenía esas cosas y creo yo, no sé qué piensa usted, como lo dice el verso 13, que la promesa era que cuando viniera el Espíritu, solo que ahí ya no iba a estar Cristo. ¿Se acuerda que le dice, les conviene que yo me vaya? ¿Cómo les iba a convenir que se fuera el verbo hecho carne? ¿Cómo les iba a convenir que se fuera aquel que lo habían visto caminar sobre el mar, mejor dicho, y que había logrado que también Pedro caminara sobre el mar? Aquel que había resucitado muertos, aquel que había multiplicado el pan. Y cuántos milagros y cuántas experiencias pudieron experimentar estos hombres. ¿Cómo era posible que les conviniera que Él se fuera? Pero la enseñanza, la verdad de Dios, hay que creerla. Les convenía. Pero les enviaré al otro, Consolador. El otro, Paracleto. Y entonces dice el verso 13. Pero cuando Él, note, está en mayúsculas, Él es el Espíritu Santo. Cuando Él venga. ¿Y sabe qué? Tiene 2000 años de haber venido. Ya vino el Espíritu Santo a su corazón, hermano. Ese venga ya fue una realidad para usted. Aquí estaba en futuro. Cuando Él venga en el futuro, aunque era un futuro inmediato, para nosotros se volvió un pasado. Ya vino. Amén. Pero ese ya vino del Espíritu Santo, que obviamente en ese parto gemelar primero vino el Espíritu de Cristo que nos dio vida, pero inmediatamente también el Espíritu Santo. ¿Qué ha provocado en nosotros? Esa venida del Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, y esa activación del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué ha provocado? ¿Qué está provocando? ¿Estará provocando guianza? ¿Estaremos tan familiarizados nosotros con el mover del Espíritu Santo que a menudo, cotidianamente y muchas veces durante el día oímos esa tierna voz del Espíritu Santo queriéndonos guiar? ¿Será que los dones del Espíritu son solamente para el templo? Y que ahora son escasos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que en las iglesias los dones se están volviendo escasos? Y no es porque el Espíritu Santo no tenga dones para este tiempo, es que los hermanos se están volviendo escasos en ellos mismos para ser instrumentos del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos siguen vigentes. Pero ¿qué pasa? Que no se desarrollan. Se desarrollan los dones del Espíritu Santo en los discipulados, se deben desarrollar. ¿Están los dones presentes del Espíritu Santo en casa? ¿Será que usted también, así como hoy oímos una palabra que podemos tener un testimonio de que viene del Señor, también la hermana o el varón o el hijo en determinado momento, cuando hay tiempos devocionales que también a veces brillan por su ausencia en los hogares, hay una palabra del Espíritu? ¿O es algo que se está dejando en el pasado? ¿Cree usted que a través de los dones puede venir una palabra dura de soportar? ¿O puede venir una revelación? Porque lo que el Señor quería trasladarle a sus discípulos les iba a servir, pero la promesa es, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, y ya vino, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su función? Os guiará, lea su Biblia, a la mitad de la verdad, a una parte de la verdad, a toda la verdad. Y eso, hermano, es maravilloso. Porque ¿quién de ustedes quiere tener toda la verdad? ¿Usted quiere tener una parte de la verdad o quiere tener toda la verdad? Bueno, si se puede toda la verdad, agarremos toda la verdad. Y es el Espíritu Santo el que dice la Escritura que su función será esa. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta.
sino que hablará todo lo que oiga. ¿Y dónde va a oír el Espíritu? ¿Dónde va a escuchar el Espíritu? ¿Se acuerda que de eso nos habla un poco la primera epístola a los Corintios? ¿Por qué no me acompaña ahí? Caminemos un ratito por Primera de Corintios, donde vemos que el Espíritu dice que sube, así lo dice, ¿verdad? Y que revela, veamos el verso 11 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice, porque entre los hombres, ¿quién, dice el apóstol, conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre. Ahora, ¿nota usted que nosotros siempre hemos dicho que los pensamientos están en el alma? ¿Sí? ¿En la mente? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces quiere decir que el espíritu del hombre tiene una íntima relación con los pensamientos en el alma de un hombre. Al fin y al cabo, el alma y el espíritu son la parte inmaterial, la parte interna. Pero si los pensamientos están en una parte del alma, como es la mente, note usted que el espíritu está consciente de los pensamientos del hombre. Eso es lo que dice ahí, que el que conoce los pensamientos de un hombre, por más íntimos que sean, más secretos, son el espíritu de ese mismo hombre o esa misma mujer. ¿Será por eso que Efesios 5:23 nos dice a nosotros: renovaos en el espíritu de vuestra mente? ¿Sí? ¿Lo ha leído? Porque yo le voy a decir algo, si algo quiere hacer el espíritu en nosotros es cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente, porque solo eso nos va a permitir a nosotros la transformación y nos va a permitir a nosotros la preparación. Fíjese que cuando yo oigo una profecía que dice esforzaos, ¿sabe usted que a nosotros nos cuesta esforzarnos en la vida cristiana? Nos esforzamos por un trabajo. Nos esforzamos cuando deseamos algo para el mundo material. ¿Es cierto o no es cierto? Nos esforzamos, nos cansamos, sudamos hasta la gota amarga. Sudamos con tal de obtener aquello que queremos en el mundo material. Pero no es igual en la vida espiritual, seamos honestos. ¿Suda usted por ayunar? Tal vez en algunas ocasiones. ¿Se esfuerza usted en orar? Fíjese, muchos cristianos entre semana ya no se esfuerzan por venir al templo, porque es un esfuerzo. Y dice, esfuérzate, oímos hoy, ¿no? Y es un llamado precisamente para que nosotros podamos renovar la mente y entonces ir cambiando un poquito nuestros valores. Ya no esforzarme tanto por lo material nada más, sino esforzarme más en lo espiritual. Y eso genera en nosotros una transformación y hay un cambio de mente. Si usted, su guianza o su deseo de hacer las cosas lo orienta a otras cosas que no le agradan al Señor, entonces el Espíritu Santo quiere guiarnos para que verdaderamente conozcamos, como dice este pasaje. Si seguimos leyendo, dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo dice, nadie conoce los pensamientos de Dios. Acuérdese que estábamos viendo ahí en Juan que el Espíritu no dice ni traslada nada de sí mismo, sino lo que oye. Ahí nos quedamos. Y dice acá, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu sube y baja. Quiere decir que el Espíritu, bueno, acuérdense que el Espíritu es Dios. Para una secta conocida,
dice que el Espíritu no es Dios, el Espíritu es una fuerza, dice. ¿Pero usted qué cree? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, sí, sí. ¿Usted todavía cree en la Trinidad? Sí, amén, amén, sí. Donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, Él es omnipresente. Así como está aquí, en medio nuestro, y lo podemos percibir. Así como está en tu corazón y lo puedes percibir, así también está en la presencia del Padre o en la presencia del Hijo. Y entonces dice que el que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y nosotros, dice el verso 12, siempre el capítulo 2, hemos recibido no el espíritu del mundo. Note que hay un espíritu del mundo. Ahora, ¿nota usted que ahí está con minúscula? Cuando usted venga a un discipulado, traiga Biblia. Amén. Y léala, ahí vea los versos. Ahí dice el espíritu del mundo, minúscula, pero hay espíritu en el mundo. Mire, los espíritus son difíciles de poder definir, ¿no es cierto? Porque no los vemos. No sé si usted ha tenido la experiencia de ver espíritus. Generalmente no se ven en el mundo natural. Algunos creen que los espíritus son como vibraciones. Y es interesante que Dios es espíritu. ¿Y cuántos saben que al Dios que nadie ha visto ni le verá, como dice la Escritura, es esa energía primigenia? Entonces, como que los espíritus son energía, ¿verdad? Bueno, no es clase de física. Pero, ¿habrán espíritus aquí? ¿Solo de Dios? También del enemigo. Y como a mí me gusta decir, vienen más temprano y vienen primero. No lo podemos evitar. Pero fíjese que qué llamativo, porque el mundo mismo tiene un espíritu. Y ese espíritu del mundo dice, nosotros no recibimos en el verso 2 el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Con qué objeto? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Yo le leo rápidamente el 13. Dice, de lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Fíjese que ahora añade el apóstol esto, pensamientos. Déjeme ampliarlo acá. Dice, pensamientos espirituales. Entonces hay pensamientos carnales, ¿no? ¿Sí? Esos pensamientos espirituales no son los mismos que normalmente nosotros estamos pensando. En cierta manera la mente es como una máquina de generar pensamientos, ¿no es cierto? Si queremos dar una definición un tanto simple, pero creo que nos ayuda. Pero note usted que el apóstol dice que él va a enseñar, si usted nota el contexto, lo que el Espíritu sube o alcanza a entender que está en el mismo corazón de Dios. Y por el contexto también podríamos entender que lo revela a los ministros, ya que el apóstol Pablo aquí está hablando en primera persona. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El gran peligro que tenemos ahora los ministros, no importa en qué nivel nos movamos, es hablar con sabiduría humana. Es una tendencia, es una tentación, es hasta una trampa. Y usted como oveja y como ministro debe discernir si le están hablando con palabras de sabiduría humana o le están hablando con pensamientos espirituales. Y note usted que entonces dice el apóstol, poniendo en contraste eso, dice, combinando
pensamientos espirituales con palabras espirituales. Note que los pensamientos y las palabras espirituales se combinan. Eso también quiere decir que hay palabras carnales. Ya hablamos el domingo que carne no es solamente sexo, ¿sí? Carne no es solamente aquello que nos hace pecar groseramente. ¿Estamos de acuerdo? Carne puede ser aquellos pensamientos humanistas, aquellos pensamientos religiosos, aquellas cosas que en lugar de elevarnos, nos mantienen bien ancladitos a la tierra. Esos son palabras carnales, opuestas totalmente a lo que son las palabras espirituales. Y el Espíritu Santo quiere generar eso. ¿Por qué? Porque a través de eso nos quiere guiar. Y dice el apóstol en el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre sin Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermano amado, nos conviene ser espirituales, pero seamos honestos. Y los hermanos que nos ven por la televisión o nos escuchan por la radio, también yo les pregunto y los invito a ser honestos. ¿Es fácil ser espirituales? ¿Qué dicen los que están acá? ¿Será fácil? No es fácil. ¿Es fácil ser carnal? Es muy fácil. Y me temo que la mayoría del tiempo que transcurre nuestra vida diariamente, buena parte de ese día y tal vez de esa noche, actuamos como carnales. Ahora, para eso nos convenía que el Señor se fuera y que viniera el otro. Solo que el otro, se da cuenta usted que no vino en carne. Le hablo del Espíritu Santo, sino que viene como Espíritu Santo. Y note usted que el Espíritu Santo lo que quiere es controlarnos, posesionarnos, tomar el control de nuestra vida, dirigirnos, manejarnos. ¿A cuántos aquí les gusta que los manejen? Así muy sinceramente, a ninguno, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que nuestra naturaleza no le gusta que nadie lo maneje? Si su esposa le dice negro, usted dice blanco. Si el papá le dice al hijo tal cosa, él dice otra cosa. ¿Se ha dado cuenta que la naturaleza humana no le gusta que lo manejen, que lo dirijan? Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros es dirigirnos. ¿Qué es llenura del Espíritu? Es que el Espíritu toma el control de nosotros. Quiere tomar el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras palabras, el control de nuestras decisiones. Si alguien quiere tomar el control, es el Espíritu Santo, como parte del plan de Dios. El problema es que la carne no se deja y la carne no quiere. Y entonces nosotros no maduramos la mayoría de veces por sencillamente no permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas. El espiritual juzga todas las cosas. ¿A usted le gustaría juzgar todas las cosas? Hermana amada que está aquí, que es casada, ¿le gustaría a usted juzgar todas las cosas que le pasan a su esposo? ¿Sí o no? Hermanos amados, ¿les gustaría juzgar, varones, cabezas de hogar, todas las cosas que suceden en el trabajo, que suceden en la familia, que suceden en la iglesia? ¿Sabe usted que hay muchas, en cada lugar donde nosotros nos movemos, necesitamos discernir qué es lo que está sucediendo en los ambientes? ¿Por qué aquel hermano me habló mal? ¿Por qué está molesta mi esposa? ¿Por qué mis hijos no avanzan en la vida espiritual? Hay tantas cosas que uno quiere juzgar, pero dice, el espiritual juzga todas las cosas. Eso quiere decir que el espiritual se mete en un nivel
como en una burbuja, como que lo elevan, ¿verdad? Y desde ahí puede chequear, sí, aquel me habló mal, porque puedo ver qué hay en su corazón. Este está actuando así, porque por esto y esto y esto. El espiritual lo juzga todo, pero él, el espiritual, dice, no es juzgado de nadie. ¿Cómo puede hacerse eso realidad? Usted sabe que todos nosotros somos juzgados. A veces andamos en la boca de la gente. ¿A cuántos les gusta andar en la boca de la gente? Si son cristianos, van a andar en la boca de la gente, para bien o para mal. ¿Cierto o no? Dice que somos espectáculo al mundo. Eso no es solamente para los apóstoles, es para los cristianos. ¿No es cierto que cuando usted andaba en el mundo, no muchos se fijaban en usted? Solo se convirtió y toda la cuadra quiere ver si usted vive bien la vida cristiana, ¿no es cierto? Y todos los compañeros de estudio quieren saber si aquel que se acaba de convertir ya no se va a echar los tragos, o si ya no va a mujeriar, o si ya no va a robar, o si ya no va a hacer esto. Y cada vez que lo agarran y no que sos cristiano, están pendientes. Entonces, ¿cómo se interpreta eso de que no es juzgado de nadie? Aunque te juzguen, eso no te afecta. Aunque digan que eres aquí y que eres allá, lo que a ti realmente te interesa es el juicio y es el testimonio de Dios en tu vida. Porque Pablo, de alguna manera, creo yo que fue un apóstol y un ministro y un hombre que, aun cuando Romanos 7 nos dice que no podía hacer lo que él quería y que encontraba una ley en sus miembros y todo lo que, la conclusión a la que él llegó, dice, este cuerpo de muerte no me permite a mí hacer lo que yo quiero, porque lo que quiero no lo puedo hacer. ¿Se recuerda usted ese conflicto de Romanos 7 del apóstol Pablo? Pero a pesar de eso vemos que era un hombre que buscaba lo espiritual. Buscaban lo espiritual y entonces dice, miren, a mí no me interesa el juicio de ustedes, dice. El que me interesa realmente es lo que Dios dice de mí, y lo que más me interesa es tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, aunque los demás digan esto y digan aquello, tú como espiritual aún disciernes las intenciones de los que están hablando, los que están diciendo y los que muchas veces hacen daño, y en ese sentido no te afecta ese juicio. Aunque lo hagan, no te afecta. No es juzgado de nadie, significa que no te van a detener por ese juicio. Bueno, regresemos rápidamente porque el tiempo camina a el capítulo 16 de Juan para ir más o menos redondeando el tema. Acuérdese que como estamos en discipulado, usted puede hacer preguntas, y así que hay que dejar un tiempito. Y si volvemos al capítulo 16, sigamos viendo en el verso 13, ¿qué es lo que el Señor les prometió a sus discípulos? Que aunque para ellos era futuro, para nosotros es pasado. Pero lo que tenemos que chequear es que si la venida, nuevamente insisto, del Espíritu Santo nos está guiando a nosotros a toda la verdad. Es uno de los beneficios, ser guiados a toda la verdad. ¿Tienes más verdad hoy que la que tuviste hace un año? Tendrás dentro de un año, si el Señor no ha venido, más verdad de la que tienes ahora. Tú lo tienes que juzgar y lo tienes que chequear, lo tienes que medir. Porque la vida del Hijo de Dios es como la luz de la aurora, que va de día en aumento, en aumento, en aumento. Tal vez el crecimiento de los discípulos cuando el Señor estuvo con ellos antes de Pentecostés fue como en esta gráfica, proporcional. Pero cuando vino el Espíritu Santo, la mayoría de ellos sufrieron un crecimiento y una madurez exponencial. Eso quiere decir que en mucho tiempo, 3 años y medio, apenas subieron, apenas se elevaron, apenas maduraron. Pero en el corto tiempo después de Pentecostés, los vemos a ellos, timoratos primero, acá, cuando Él muere. Pero después los vemos en Pentecostés predicando de una manera muy rápida, en corto tiempo. Se está viendo ese movimiento exponencial en su vida, hermano. O vamos como el cangrejo para atrás, pero dicen que el cangrejo en realidad camina para los lados. Yo no sé si usted ha visto en la playa cómo caminan los cangrejos, pero de todas maneras el dicho vale, ¿verdad? Somos como el cangrejo a veces para atrás. Yo no sé si usted nota entonces que después
que esa promesa se cumple. Lo que podemos nosotros esperar es que haya más revelación, haya más verdad. Y no es cierto que el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se siente usted más libre que antes? ¿O hay cosas que nuevamente a usted lo están aprisionando? Porque en la medida que usted tiene el conocimiento de palabras, pensamientos espirituales y palabras espirituales, se espera que esas palabras, que son la verdad, porque el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, nos liberten. ¿Te sentías tú atrapado hace un año por el temor? ¿Te sentías atrapado por esto? ¿Te sentías tal vez atrapado por un pecado o por una adicción o por algo que mantenías en secreto? Ahora se espera que ya no. Porque nuestra vida cristiana debe avanzar. No importa que seamos jóvenes o niños o adultos. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Pero también dice, y os hará saber lo que habrá de venir. ¿A cuántos les gustaría conocer su futuro? ¿Cuántos quisieran estar sentados en un cuarto y que les pongan una pantalla y que en esa pantalla a ustedes les puedan demostrar todo lo que les falta por vivir antes de ser ya sea levantados o ir a la muerte? A todos, ¿no? Ahora note usted que el Espíritu Santo dice que Él nos va, dice, y os hará saber, nos va a revelar en forma individual y en forma colectiva quizá lo que habrá de venir. Hoy tuve la oportunidad, usted vio que Milton Méndez estuvo este domingo acá. ¿Cuántos lo vieron? Sí, un hermano muy usado en la alabanza y que pastorea en New Jersey. Hoy almorzamos juntos. Pero al lugar donde fuimos como que es el lugar preferido de los ministros, porque ahí me encontré con varios de ellos, de diferentes coberturas. Y bueno, se me acercó uno de ellos con el que hemos estado platicando de hablar un poco sobre escatología o de estudiar un poco. Y se nos acerca y dice, tenemos que estudiar la abominación desoladora. ¿Ha oído usted ese término en Daniel? Abominación desoladora, ¿sí? ¿Lo ha oído? ¿No lo ha oído? Bueno, así se acercó y dijo, tenemos que estudiar sobre la abominación desoladora, porque ahí está la clave, dijo. Bueno, pero no vayamos a estudiar solo con nuestra cabecita, cabeza de alfiler, sino que con la revelación del Espíritu Santo, que ha prometido que nos ha de dar a conocer lo que habrá de venir. Es cierto, creemos nosotros que la abominación desoladora está por venir, como está por venir su parucía, como está por venir todo aquello que nosotros hemos visto y hemos creído y hemos enseñado y hemos tenido en nuestro corazón y creemos que va a ser una realidad, pero el Espíritu Santo nos va a dar detalles. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda esa verdad, pero también lo que está por venir. ¿No cree usted que vale la pena ser espirituales? ¿No cree que vale la pena ir dejando aquellas cosas que nos anclan a la tierra? ¿No cree que vale la pena que nosotros estemos más conscientes y permitamos más que el Espíritu Santo haga su ministerio en nosotros? Siempre hemos oído que el Espíritu Santo es un caballero, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto nunca te va a forzar, sino solo te va a invitar. Me gusta mucho cuando en Santiago, me parece que el capítulo 4 dice que el Espíritu Santo nos cela con celo de Dios. Fíjese qué tremendo. Pero ese celo es para que nosotros estemos cerca. Fíjese que el Espíritu Santo nos está preparando no para casarse con nosotros Él. ¿Ya se dio cuenta usted? Sino que el Espíritu Santo nos está preparando para que nos casemos con el Hijo. Qué maravilloso, ¿verdad? Nada de lo que el Espíritu Santo hace lo hace por sí mismo, sino que hemos dicho que, como dice la Escritura, Él lo que oye es lo que nos va a trasladar, pero es lo profundo del corazón de Dios. Por eso creo yo que cuando Él sepa que ya los acontecimientos finales se van a dar, ¿no cree usted que los va a revelar? Pero nosotros tenemos que estar en tal nivel que podamos verdaderamente entender aún esas palabras que pueden parecer difíciles de soportar.
Yo no sé cuál va a ser la palabra para ti, en lo personal, difícil de soportar. Para algunos quizá va a ser difícil de soportar en esas etapas finales. Deja tu trabajo. ¿Y de qué voy a comer, Señor? Eso es una palabra dura de soportar. A otros el Espíritu Santo quizá les va a decir, deja tu novio, porque no me agrada. Palabra dura de soportar. ¿O cree usted que no va a venir palabras de ese tipo? Ve y pídele perdón a tu enemigo. Palabra dura de soportar. Para los discípulos era difícil saber o entender porque estaban, yo quiero ponerles para terminar un ejemplo de cómo los discípulos no estaban listos porque creyeron que se tenían que comer a Cristo, que como caníbales se tenían que comer su carne y su sangre. Y literalmente no les estaba diciendo eso, pero no estaban listos. Y tampoco los dos estaban listos, pero sí sabían que las palabras que el Señor venía, por lo menos Pedro lo sabía, eran palabras de vida eterna. ¿Qué será lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar? ¿De qué manera nosotros tenemos que buscar la presencia, la intimidad, la comunión con Dios para que Él se revele? ¿Cómo se va a revelar a nuestros hijos? Para que a nuestros hijos la iglesia no les sea cargosa. ¿A cuántos hijos les es la iglesia cargosa? A casi la mayoría. Solo los que están aquí, ¿no? Pero no es cierto que les es cargoso. Llévelos al cine y desde las 5 de la mañana, si la función es a las 6, están parados y despiertos. Díganles que se levanten temprano para la iglesia. Se empiezan a agarrar, me duele, ay, no. Y siempre hay excusas. Son realidades que se viven en las familias. No podemos tapar esas realidades con un dedo. Pero sí podemos creer nosotros los padres que si nos metemos y si tenemos esa comunión con el Espíritu y Él nos guía a toda la verdad, nosotros también guiamos a nuestros hijos a toda la verdad y esa verdad nos hace libre y ellos ven cómo esa verdad nos está libertando a nosotros y con el ejemplo predicamos mejor que con las palabras. Ellos también van a empezar a experimentar a un Dios vivo, no ese Dios que mi papá predica, no ese Dios que mi mamá enseña. No, el Dios personal que estoy experimentando. Eso lo necesitan los niños, eso lo necesitan los jóvenes, eso lo necesitamos todos nosotros. Bueno, verso 14 para terminar dice, Él me glorificará. Quiere decir que el trabajo del Espíritu es glorificar al Hijo y por supuesto al Padre. Pero está hablando el Hijo, entonces lo vamos a aplicar. Él me glorificará. Todo el trabajo del Espíritu, si usted quiere tener como un tester, como un test, una manera de poder saber si el Espíritu es el que se está moviendo y el que está guiando, es que todo lo que el Espíritu quiere provocar en nosotros, glorifica al Hijo. Amén. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El que tiene las cosas que no podían sobrellevar los discípulos era el Espíritu. Y se las reveló. Se las reveló a Pedro. Se las reveló a Santiago. Se las reveló a los que de alguna manera estuvieron contemporáneos a Cristo y se las reveló a Pablo. Las cosas que no podían sobrellevar. ¿Y sabe qué? Se escribieron. Pero muchas de ellas aún no las entendemos. Y quizá todavía no podemos sobrellevarlas. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío, o que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Qué relativo es y qué corto es para Dios el tiempo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo no está sujeto a tiempo y espacio, porque para Él un poco ya lleva 2000 años. Un poco y no me veréis.
y de nuevo un poco, 2000 años, entiéndase, y me veréis. Pero no es cierto que el Espíritu es el que nos da testimonio, hermano. Yo le invito a usted que siga perseverando, persevere en los discipulados, persevere en el templo, pero especialmente, acuérdese que al fin y al cabo en el templo estamos 2 horas, 3 horas, 6 horas a la semana, depende cuánto usted quiera tener. Y dicho sea de paso, aquellos hermanos que fueron al retiro y que arrancaron conmigo desde las 9 hasta las 11 de la noche, me acerqué a esas ovejas y les dije, venga. Algunos ya se querían ir tempranito, porque estamos acostumbrados a un ratito, como que tenemos que volver a agarrar ritmo, porque mire, los retiros eran kilométricos usted, y no se sentía el tiempo. Entonces les dije a esas ovejas, miren, necesito que el Señor me dé ovejas kilométricas, porque lo que viene va a ser kilométrico. Porque cuando el Señor aparezca, si realmente esos 40 días resucitado, donde les enseñaba del reino a sus apóstoles, yo me imagino que el Señor no llevaba reloj, ni aunque fuera de aquellos de arena, ¿verdad? Yo me imagino que las horas pasaban y Él va de hablar y hablar, y nadie se dormía, y nadie tenía hambre, y nadie se levantaba. ¿Por qué? Porque estaban, se les caía la baba de lo que les hablaba, resucitado. ¿Se irá a repetir eso? ¿Cree usted que se va a repetir eso? ¿De verdad lo cree? Prepárese para lo kilométrico. O le va a decir usted, Señor, qué maravillosa es tu presencia, qué lindo eres, pero fíjate, tengo que ir a ver mi novela. ¿Podrías regresar después? ¿Verdad que no? No cabe. Señor, tengo que ir a trabajar. Ahí no va a caber eso. ¿Y de qué voy a vivir, hermano Sergio? No sé. Pero ¿no cree usted que el Espíritu nos va a ir metiendo a cosas en la medida que Él se acerque? Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Porque nos guiará a toda